Bueno, muchas gracias por haber venido, por su presencia o por vuestra presencia. Claro, en estos casos es obligado decir que es un placer estar aquí, presentar este libro de este autor, pero es que además es cierto, porque yo he sido profesora de Miquel Zuza y no considero ese hecho como el más, digamos, el menos importante de mi carrera. Al contrario, ya que no puedo presumir de mis propias obras, presumo que es un gusto de las ajenas, léase de las suyas. Ha sido un detalle, por su parte, invitar a su vieja y carcunda profesora a presentar este libro. Debo decir que después de que él terminó la carrera, siempre hemos mantenido el contacto y aunque sea poco tiempo, cada una de nuestras entrevistas o de nuestras charlas ha sido muy enriquecedora. He aprendido muchísimo con él, probablemente mucho más de lo que yo le he enseñado a él. Y además ocurre que tenemos muchos gustos afines. A los dos nos gusta la historia del arte, la literatura, etcétera, etcétera. El problema es que me ha elegido para presentar un libro que trata de músicos y en última instancia de música. Porque aunque a mí me gusta la música, puede decirse en ese campo que tengo la misma cualidad que tenía un eminente político español, del cual se decía que tenía una vasta ignorancia casi sin lagunas. Bueno, pues yo en materia de música lo mismo, una vasta ignorancia casi sin lagunas. O sea que si meto la pata, disculpadme. Miquel Zuza, aunque ha escrito también una novela, Causa Perdida, es fundamentalmente la mayor parte de sus publicaciones son colecciones de cuentos que todos vosotros conocéis. Las crónicas irreales, el libro de horas, el libro de los Teobaldos. Muchas veces, valorando por el aspecto exterior, es decir, por la extensión, parece que se consideran los cuentos como si fuera un género menor dentro de la literatura. Es decir, si uno quiere ser un autor importante, debe escribir algo largo, una novela. Los cuentos no cuentan, nunca mejor dicho. Y sin embargo, a mí los cuentos me han gustado siempre mucho. Particularmente, y no es una cuestión de feminismo, soy muy aficionada a dos escritoras como es Emilia Pardo Bazán y Karen Briser. He leído y releído montones de veces sus cuentos y los de otros muchos autores. Con este libro, Miquel ha dado además un salto geográfico, porque todas sus publicaciones anteriores estaban muy vinculadas a Navarra y de repente aquí ha saltado ya al marco europeo. O sea, ha sido un cambio en cuanto al género, porque hasta ahora en general sus protagonistas eran personajes históricos o algún artista, me acuerdo de Juan Oliver, etcétera, etcétera, y ahora en cambio ha pasado a la música y de Navarra a Europa. Pero mantiene lo más importante de su obra, que son, digamos, los ingredientes, que es lo que a mí me encanta: la fantasía, el lirismo, un toque de idealismo, de magnanimidad, de heroísmo, ¿por qué no decirlo? El romanticismo, los sueños y debajo de todo esto un trasfondo de humor, un sentido del humor. Y efectivamente sus cuentos, que deben leerse acompañados de la música correspondiente, desde mi punto de vista, aunque esto los empobrece un poco, pueden encajarse dentro de alguno de estos calificativos. Para mí, algunos, digamos, el hilo conductor es el romanticismo. Un romanticismo de carácter amoroso, como puede pasar en el que trata del compositor Bertali, en el de Caccini, bueno, él la presenta como suscitando el amor de Enrique IV, por supuesto en el de Vivaldi, con el que sospecho que el autor se identifica, o el de Falconetti. Otros, por el contrario, son fundamentalmente líricos, digamos,
tienen un trasfondo poético, como el de Daquín, con su composición sobre el cuco, sobre el canto del cuco, que, digamos, devuelve la vida, o por lo menos las ganas de vivir, a Luis XIV. También el de Ramón, que, como muy bien dice el autor, hace el milagro de hacernos en el invierno de la vejez recuperar el verano de la juventud, algo que algunos necesitamos más que otros. Y también los hay que yo calificaría como oníricos, dedicado a Bach, en que el compositor imagina a sus hijos, vivos y muertos, siendo los primeros oyentes de su obra, la cantata 140. O el de Albinoni, que crea una de sus composiciones a partir de un sueño en que ve el bombardeo de Dresde, lo cual por otro lado denota lo bien que se ha documentado el autor, porque efectivamente muchas de las composiciones y de los datos sobre Albinoni desaparecieron en este bombardeo. También el de Pachelbel, en que los fantasmas, como muy bien él hace notar, no son los fantasmas de sábana y cadena, sino los recuerdos de las personas o de los paisajes queridos, le sirven de inspiración. O el de Abel, que crea una obra, digamos, reproduciendo los ultrasonidos de los murciélagos, que son sus más fieles seguidores y oyentes. También me ha gustado mucho los de carácter humorístico, el de Telemann, basado en una composición atlética, una competición atlética que dura lo que la composición de este autor, que además, claro, es difícil identificar la composición porque pasa por ser el compositor más prolijo. O el de Vitali, que compone con ayuda de pulgas. Por cierto, que cuando he leído este cuento he lamentado mucho que la higiene actual no me permitiera a mí coger 2 pulgas y que ellas hubieran escrito mi discurso. Hubiera sido muchísimo. Bueno, y otros mucho más que no quiero aburrirles porque si no, no le voy a dejar tiempo a él. Como bien os ha dicho, el libro este supone un cambio de registro total en lo que yo suelo hacer, porque acostumbrado a basarlo todo en cosas del Reino de Navarra, pues realmente en este libro me he molestado en contarlo y la palabra Navarra sale 2 veces y bueno, porque ya me parecía mal no ponerla, pero por nada más. En ese sentido, las distintas afinidades de las que hablabas tú, pues es lo que me lleva a hacer un libro de música. A mí la música siempre me ha gustado mucho, no solo la música clásica o la música antigua, porque aquí hay autores que son anteriores a la época barroca, que realmente es la que más conocemos todos o incluso la que más me gusta a mí, pero la música antigua también me gusta mucho. Entonces, recuperar una serie de autores, de compositores que algunos de ellos yo realmente ni siquiera conocía, son la espina dorsal de este libro. De hecho, este libro nació con el primero de los cuentos, con el cuento dedicado a Heinrich Schmelzer, que es un autor que yo he de confesar que yo no lo conocía. Y yendo una tarde en coche a todo correr a la biblioteca, como de costumbre de trabajar, que llegando tarde, pues al mover el dial de la radio salió una música que a mí me maravilló, me impresionó. La verdad yo no la había oído nunca y ahora tenemos la fortuna de que se puede saber qué es exactamente lo que suena buscándolo por internet, el horario del programa que había oído yo y todo eso. Me costó un poco, pero lo encontré. Y cuando lo oí, pues me siguió gustando tanto oír esta segunda sonata de Schmelzer entera, que es cuando escribí ese cuento. Y como me pareció que quedaba bien, pues decidí seguir con otras piezas que a mí me gustaban o que, como os digo, iba descubriendo yo también en el momento de escribirlas, porque claro, este libro tiene la cosa de ¿qué es mejor? ¿Oír antes la música y luego leer el libro? ¿O leer el libro antes y luego oír la música? La idea original que tuve yo era que cada pieza durara exactamente, o sea, la lectura de cada pieza, de cada cuento, durara exactamente lo que dura escuchar la pieza. Pero la verdad que tenía un trabajo tan ímprobo que lo hice con 2 historias y no más, porque eso me parecía excesivo. De tal manera que lo que pasó a dominar
el sistema de escritura que he tenido para este libro es la concisión, que fuera lo más breve posible. De hecho, algunos incluso me quedaron más largos de lo que yo hubiera querido, pero cuando te pones a escribir, una cosa te lleva a la otra y me parecía que le venía bien. Pero por eso hay diferencias entre unos y otros de tamaño, porque, bueno, pues como os digo, pues, me inspiran unas cosas o las contrarias. En todo caso, también he de decir que este libro se debe sobre todo mucho a otros 3 libros que a mí siempre me gustaron mucho. Uno es Las vidas breves, del autor inglés John Aubrey, un autor del siglo XVII, que con ser uno de los primeros autores que hizo biografías, son unas biografías muy llamativas, incluso ahora, leyéndolas en nuestra época, porque lo que hizo fue coger personajes auténticos, pero contar de ellos solo verdaderas minucias de su vida, pues que si les gustaba la cerveza, si iban a ver las carreras de caballos, cosas así, que las lees y ya os digo, son muy llamativas. Y ese libro me llevó a otro que también es muy importante en mi vida lectora, que son Las vidas imaginarias de Marcel Schwob, que es un libro que yo recomiendo siempre a todo el mundo, porque con ser lo mismo que hizo Aubrey, que el autor del que os he hablado, utilizar protagonistas reales, lo que hace es añadirle, ponerlos como protagonistas de hechos fabulosos o directamente fantásticos, y entonces ya entenderéis que es el estilo que más me gusta a mí. Y el tercer libro que me parece deudor el mío es Concierto barroco, de Alejo Carpentier, que es una novela breve, en el que él se imagina una especie de jam session entre Vivaldi, Händel y Scarlatti, que realmente pudo llegar a darse porque pudieron coincidir en Venecia, aunque no hay constancia de que los 3 coincidieran. Scarlatti y Händel sí que coincidieron, como veréis en uno de los cuentos. Pero el libro este de Carpentier que os digo, lo cuenta de una manera tan barroca, porque es eso, por eso se titula Concierto barroco, que a mí me gustó desde siempre. Entonces, el mío, Los Scherzos, son una especie de homenaje a estos 3 libros. Por cierto, que en la novela esta que os digo de Carpentier, en Concierto barroco, pone en boca de Stravinsky, y no he podido saber si es cierto que lo dijo o no, aunque por ahí, por internet parece que lo dan por hecho que sí que lo dijo. Dice que Stravinsky dijo que Vivaldi no es que hubiera escrito 600 conciertos, sino que había escrito 600 veces el mismo concierto, que es una forma despectiva de ver el trabajo de Vivaldi, que de los 16, en realidad de los 19 compositores que salen en mi libro, porque algunos salen pareados, pues Vivaldi es el que más me gusta. Siempre ha sido así, siempre es el que más me ha gustado. Y de hecho, incluso en su propia época, ahora si tuviéramos que dar una especie de santísima trinidad de la música clásica, pues diríamos Bach, Mozart, Vivaldi, otros dirían quizás otro. Pero es que hay que ver que lo que hizo Vivaldi en su tiempo fue admirado por todos sus contemporáneos, incluido Bach. Bach adaptó muchas de las composiciones de Vivaldi, lo cual le sitúa por delante al propio Vivaldi. A mí, simplemente hablando como aficionado a la música, siempre me ha parecido el mejor. Para cualquier momento emotivo que sientas, tanto si estás triste como si estás alegre, este señor tiene música para todo, y compuso tanto y todo tan bueno, porque realmente es impresionante lo bueno que era todo, que como os digo, este es de todos los que he elegido, es mi autor favorito. De hecho, es tan favorito que, si recordáis, en mi novela anterior lo traía a vivir a Pamplona, a vivir y a morir, porque lo enterraba en el claustro de San Fermín. Sí, me hubiera gustado hacerlo, porque desgraciadamente con muchos de estos autores impresionantes, pues el propio Vivaldi también murió en la ruina, después de haber tenido una vida bastante asendereada. Y ahora, no sé, es bastante curioso pensar que esta gente tan valiosa, pues acabó de esa manera. Todas las obras de estos autores, la gran mayoría, pasaron, pues sabéis, vivieron en el siglo XVII y XVIII, y durante el XIX y buena parte del XX se olvidaron completamente. A través del trabajo de muchos musicólogos, sobre todo italianos, se fue recuperando su obra, y ahora pues la de muchos de estos autores pues forma parte de nuestra vida, porque una de las cosas más envidiables que veo yo de vivir en esta época nuestra es esto de poder llegar a casa y ponerte una orquesta para ti solo. Es una cosa que ninguna generación anterior pudo
pudo soñar y nosotros podemos hacerlo simplemente con darle a un botón. Entonces, la elección de los distintos autores, como os digo, fue un poco aleatoria entre lo que a mí me había gustado siempre y otras que fui descubriendo, y por eso pues en la lista, en el índice, pues hay algunos que os sonarán y otros que no os suena gran cosa, pero sí que os sonarán muy bien porque todos son unos músicos maravillosos. Al meterme un poco a investigar todo este mundo de la música clásica, más allá de lo que es la propia afición personal, pues muchas veces descubrí que ya se me había adelantado en la cosa de inventar pasajes o peripecias que les ocurrieran a todos estos autores. Y por ejemplo, el caso más curioso que encontré, aunque ya a mí me sonaba, ya yo lo había leído alguna vez, era que el adagio de Albinoni, que ahora todo el mundo tenemos en la cabeza, por ejemplo, pues en realidad no es de Albinoni, es un invento de un musicólogo italiano en 1945, concretamente de Remo Giazzotto. Él era musicólogo y también componía cosas, y entonces compuso el adagio, que pues, todos lo tenemos en la cabeza porque ha acompañado docenas de bandas sonoras, incluso en el cine. Y lo que dijo es que se había basado en un fragmento encontrado en las ruinas de la biblioteca de Dresde. Dresde fue bombardeada por los aliados en el último año de la guerra, me parece. Era una ciudad que no tenía no tenía importancia militar, y aún así el alto mando británico, comandado por Churchill, que muchas veces se pone como ejemplo de bondad y de demócrata, pero decidió hacer un escarmiento en Alemania, precisamente en la ciudad más bonita que había en Alemania, que era la ciudad barroca por excelencia, donde había tocado Bach y muchos de estos autores, y la redujeron a escombros. No quedó absolutamente nada de ella y murió prácticamente toda la población quemada viva, porque utilizaron bombas de fósforo. Entonces se perdió, por supuesto se perdió la biblioteca de Dresde, y allí es verdad que había muchos manuscritos de Albinoni, pero ese en concreto, el que supuestamente dio pie al adagio, no existió, porque hasta la propia biblioteca ha desmentido varias veces que lo llegaran a tener nunca. Es un invento, como os digo, de 1945, que nos parece que suena tan barroco, pues no. Entonces, alguien ya se me había adelantado, como os digo. Me pareció muy bien seguir ese camino. En muchos de los cuentos, pues prácticamente en todos utilizo un hecho real. En otros no, en otros me lo invento todo. Las pulgas que he dicho, pues sería un método que yo envidiaría para muchas otras cosas, no solo para componer conciertos, pero de momento no he sabido maestrarlas, pero andamos en ello. Y sí, pero sí que, por ejemplo, Alessandro Marcello, que es un autor que sale y que de hecho podemos oír su música si pones la número 7. Alessandro Marcello es un autor veneciano del que yo, francamente, solo había oído esta obra. La verdad es que esta obra vale por toda la obra de cualquiera, porque es muy impresionante. Sí, es un poquito loco. Empieza muy lento, es un adagio, un concierto para oboe. Bueno, la verdad que es una herejía interrumpir a esto. Me da la vuelta, pero bueno. Esta obra en concreto, como os digo, es de Alessandro Marcello. Yo lo sitúo, era un autor veneciano, y lo sitúo en el cuento lo pongo como un poco envidioso de Vivaldi, que era lo que realmente deberían estar todos los autores que convivieron con él en la ciudad, en Venecia, porque todos los que pasaron por ahí, los viajeros que han dejado testimonio, todos alaban a Vivaldi no solo como un compositor prodigioso, sino que debía ser además un virtuoso del violín de tal calibre que no había forma o sea, que se sorprendían ellos mismos, que habían visto, que veían constantemente a gente maravillosa tocando el violín, de que hubiera alguien que lo pudiera tocar de esa manera. Entonces Alessandro Marcello entró en la Academia de la Arcadia, que es una academia que fundaron en Roma,
y que se creó para combatir los excesos del barroco mediante una nueva estética, el neoclasicismo. Como ya va siendo una tradición que yo, de varias invectivas en junio aquí en la plaza contra el neoclasicismo y contra su representante principal en esta tierra, que es Ventura Rodríguez, pues diré que siento muchísimo que lo que nos tocara en Navarra fuera el emplasto arquitectónico y no alguien como Marcelo que compusiera una maravilla como esta que os recomiendo oír vivamente. Pues Clara estará de acuerdo, que será muy diplomática y no dirá nada contra Ventura Rodríguez, pero yo creo que lo piensa igual que ella. Yo prefería la fachada románica. Y yo. Bien, entonces, bueno, pues como os digo, muchos de los cuentos lo que buscan es eso, poner de manifiesto, recordar a gente que vivió hace muchos años, hace 200, 300, y que hizo cosas maravillosas que si no recordamos, que si no escuchamos, pues se van a perder. Yo creo que ese es uno de los componentes mejores de la música. Podría hablaros de muchos de los cuentos, por destacar otro, El duelo, por ejemplo, que es muy llamativo, que es el número 4. Imaginaros, es un duelo que hubo en 1707 en el Palacio del Cardenal Ottoboni en Roma, entre Händel y Scarlatti, que ahora mismo es que no sé si ni se me ocurre un duelo que podríamos comparar en la música actual, no sé, sería como Bruce Springsteen cantando contra Mick Jagger, no sé, por decir algo con lo que, vamos, yo no los pongo al mismo nivel, Pero esto de los duelos musicales que ahora nos puede llamar la atención, pues entonces era muy común, porque como os digo, sería en 1707. Se supone que hubo dos duelos en realidad, uno al órgano y otro al clavecín. Al clavecín ganó Scarlatti, se supone, y al órgano ganó Händel. Pero los dos eran dos virtuosos impresionantes. Sobre todo Händel incluso tiene más fama de la capacidad que tenía de sus manos sobre el teclado. Pero como os digo, no fue el único. Hubo, por ejemplo, otro muy famoso de Mozart contra Clementi. Que claro, ahora lo decimos así, Clementi, ¿quién será Clementi? En aquella época Clementi era uno de los mejores pianistas del mundo, por decirlo así, claro, pues siendo de Europa era del mundo, y estaba de paso por la corte de Viena, y el emperador le pidió que si aceptaría un duelo contra Mozart, que no lo conocía muy bien, pero él aceptó, que ahora nos parecería una locura, pero él no se conocía. El caso es que los dos eran tan buenos que acabó en empate el duelo, se supone. Eso sí, Mozart, que al fin y al cabo era un genio, pero debía tener también un mal idem, dejó escrito que Clementi era un charlatán como todos los italianos. A pesar de que Mozart empezó haciendo, bueno, y de hecho tiene muchas obras que podrían ser perfectamente de música italiana, pero siempre tenía el orgullo germano, ¿no? Y otro duelo que hubiera sido muy interesante fue el que se hubiera dado en 1717 entre Johann Sebastian Bach contra Louis Marchand. Louis Marchand, que tampoco ahora nos suena de nada, era el mejor organista y clavecinista de la corte de París, pero era un señor de un carácter muy complicado. Y por ejemplo, la anécdota que le costó el cargo en la corte de Versalles fue que se llevaba muy mal con su mujer y andaban en trámites de separación eclesiástica y todo, y en un momento dado ella no sé muy bien cómo consiguió que la mitad de las ganancias de su marido, del maestro de música de Versalles, fueran para ella. Entonces, estando en misa en la corte de Versalles, pues delante del rey, a mitad de la misa, Louis Marchand se marchó y dejó interrumpido la obra musical, diciendo que ya que la mitad del dinero era para su mujer, pues que siguiera su mujer el concierto, la misa.
Entonces, esto que ahora nos parece muy gracioso, en aquel momento casi le cuesta la vida porque era un desacato al rey que estaba allí, y lo que le costó fue el destierro. Entonces él, como era muy bueno, pues viajó por las cortes alemanas y en un momento dado llega a Dresde, y allí le ofrecen, pues lo mismo que os digo, le ofrecen que haga un duelo contra Bach. Evidentemente, claro, él no sabía lo que sabemos ahora nosotros de Bach. Y se dice que fue a oírlo sin que nadie le viera, tocaba por la noche y fue a oírle tocar, y en cuanto lo oyó tocar salió pitando de Dresde y el duelo no se dio. Por lo menos claro, hay que pensar que era un brete muy mal, lo hubiera perdido probablemente sin ninguna duda. Pero bueno, eso es lo que os digo, que esta historia de los duelos es muy interesante, y yo de hecho quería escribir una historia sobre Marchand y Bach, pero al final, como os digo, he preferido que todo fuera más corto, más conciso, y por eso pues los autores, como os digo, son pues 19. 19 porque si os habéis dado cuenta, cuando compréis el libro lo veréis, pues la contraportada también es un cuento en sí mismo. Es un cuento porque me di cuenta, desde el principio me di cuenta, pero me dio pena dejar fuera a Mozart, que por supuesto es un músico impresionante. Y decidí que en vez de poner las típicas cosas que se ponen en una contraportada, pues para eso escribía un cuentico y ya está. Y así el que lo lee se puede hacer una idea de lo que encontrará dentro. Como si lo leéis veréis que no hablo solo de Mozart, sino también de su hermana. A su hermana, que ha pasado completamente desapercibida, pero que los testimonios indican que cuando eran pequeños tocaban juntos, hicieron un viaje por las principales cortes de Europa, y los que hablan de ella la ponderan al mismo nivel que su hermano. Algunos incluso la ponen por encima de su hermano en cuanto a virtuosismo y composición. Ocurrió lo que pasa siempre, que al llegar a la hora de casarse la retiraron, la obligaron a estar en casa, primero cuidando a su madre, y luego hasta que se casó, y se ha perdido cualquier composición suya, ya no existe. Entonces solo queda el nombre, Ana María. Y también me gustó mucho poner a otra mujer, porque claro, el mundo de los compositores es verdad que no es tan masculino como lo vemos ahora. La verdad es que suena muy poco, pero cuando te pones a investigar había muchas mujeres que componían y sobre todo que tocaban. Francesca Caccini, la que he puesto aquí, pues tiene unas obras preciosas. De hecho se puede poner la suya, que es, para que lo digamos, es la número 9, que es la primera del segundo disco. Sí, porque esta ya es... Pues como os digo, las mujeres por supuesto que juegan un papel importante en el mundo del arte, como lo han jugado siempre, pero han pasado bastante escondidas hasta ahora. Entonces, a Francesca Caccini en concreto, pues lo que cuento en el relato es que su familia, porque su padre era un importante músico italiano, tocó en las bodas de Enrique IV, en las bodas de Enrique IV de Francia, que era Enrique III de Navarra, una de las veces que sale Navarra en mi libro. Que de hecho en la segunda boda de Enrique IV, porque Enrique IV, si recordáis la película aquella, La Reina Margot, primero se casó con la Reina Margot, con Margot de Valois, pero como no le dio hijos, pues se casó con María de Médicis, que además de hijos le dio bastante dinero, porque los Médicis eran unos banqueros importantes y supongo que al principio pesaría más el dinero que las... Pero el caso es que María de Médicis se trajo para la boda a músicos de la corte de Florencia, los Caccini, que era muy importante, y ella era la que más destacaba, la hija pequeña, en aquel momento que tenía 14 años, la que más... Ah, muy bien. Solo decir eso, ¿cuándo recuerdo yo que me empezó a gustar la música clásica? Pues he de agradecérselo evidentemente a mi hermano Fermín, que está aquí, y que cuando íbamos en su coche siempre tenía unas cajas de música clásica, unas cintas, pero que estaban metidas en unas cajas de cartón grandes y muy bien decoradas del sello de K-Grammophon. Y claro, en aquella época, con la edad que tenía yo, pues al principio qué aburrimiento, qué tostón, y podrá poner otra cosa.
Pero quieras que no, yo tengo bien claro que ese es el origen de mi gusto por este tipo de música. En un momento dado te empieza a parecer menos tostón y al final te acaba pareciendo lo más entretenido. Así que se lo agradezco a él el haber podido hacer este libro. De hecho, ahora si lo pienso bien, soy yo el que le he sustituido ahora que yo tengo coche y pongo la música, pues yo casi siempre pongo música clásica y me gusta cuando paro en los semáforos ponerla a todo volumen con las ventanillas bajadas para que los que están parados al lado te miren como si estuvieras completamente ido. Pero lo veo como una especie de optar por, o sea, de entrar en el ejército. No sé, la belleza me parece un poco cursi, pero por lo menos contra el ruido, estar en el ejército contra el ruido. O sea, si muchas veces te paras y no tengo música clásica a mano y bajas la ventanilla y lo que está sonando en el coche de al lado es, pues no lo sé, el ruido infernal o reggaetón o cualquier cosa así. Bueno, prefiero 3 notas de Vivaldi a toda la composición reggaetónica del año pasado, sea esta la que sea. En cualquier caso, sería curioso que meditáramos a qué se está llegando, o sea, nuestra sociedad que está llegando, porque una de las últimas noticias que leí relacionadas con la música clásica es que en Estados Unidos se está empleando la música clásica para dispersar a grupos de jóvenes y de adolescentes de los lugares públicos. Claro, yo que muchas veces tengo que vermelas con adolescentes, pues yo os diría que no he soñado con usar la obertura 1812 de Tchaikovsky. Pero no con la música, sino solo con los cañones. Como no he podido todavía, pues me da francamente mucha pena esto que os he contado, de que se pueda usar una música como esta, que al final lo que hace es revolver las emociones, pues que se use para dispersar a la gente, ¿no? Como los chorros de agua fría que vemos en manifestaciones y tal. No sé, me parece terrible. Así que, bueno, pues todos los que queráis militar en este bando párroco, vamos a decirlo, pues seréis bienvenidos. De todas maneras, no quiero terminar sin una cosa importantísima de este libro, que son las ilustraciones. Las ilustraciones son de José Luis Blanco, como casi todas las de mi libro anterior, junto con las que hizo Fermín Zuza. Y las ilustraciones le dan una vida al libro impresionante. El vérselas dibujar en todo este tiempo, porque además lo ha hecho muy rápidamente y haciendo caso de mis indicaciones, o sea, a veces me daba hasta vergüenza y eso, pero ahora lo veo y me alegro porque son preciosas. Muchos de los cuentos son tan cortos que costaba imaginar que se pudiera hacer una escenica marcando lo que se contaba en ellos, ¿no? Y lo ha conseguido en todos. Y los retratos de los músicos pues son también muy bonitos y sobre todo muchos de ellos os aseguro que se lo van a agradecer para la posteridad, porque están inspirados en retratos reales y muchos de ellos eran verdaderamente feos, para que vamos a decir otra cosa, y él les ha mejorado bastante el semblante. Así que como os digo, pues este libro tenéis la suerte de que además de leerse se puede escuchar, y bueno, pues os pido que lo hagáis.